Hola a todos, el día de hoy continuaremos platicando de algunas emociones. Ahora ya sabemos que aquello que nos hace actuar son emociones y lo que solo se siente son sentimientos. Comencemos pues. La palabra asombro viene de la preposición latina ad, que significa cerca o junto, y la raíz sombra, que a su vez viene de sub, debajo, y umbra, sombra. Asombro entonces es junto o cerca de la sombra. Se dice que la palabra nació en las caballerizas, cuando se espantaban al ver una sombra. De esta última raíz viene la palabra penumbra, casi en sombra, y que es el estado entre la luz y la oscuridad, y la palabra sombrero, el que da sombra. El asombro puede causar emociones desagradables como el espanto y agradables como la sorpresa. La palabra espantar proviene de la palabra latina expaventare, compuesta por ex, que significa de o desde, y el verbo pavere, que significa espantar o sorprender asustando. Al español también pasó en la palabra aspaviento, con una ligera modificación. El aspaviento es una demostración excesiva del espanto. La raíz pavere pasó al español en las palabras pavor, que significa miedo, pávido, miedoso, e impávido, sin miedo. Por ejemplo, se mostró impávido ante los alienígenas. La palabra sorpresa viene de super, que significa sobre, y prendere, coger o atrapar. Es coger desprevenidamente, sobrecoger, causar una impresión fuerte en el ánimo, maravillar. Del verbo prendere tenemos palabras como aprender, coger o atrapar un conocimiento, comprender, coger o atrapar por completo, en conjunto, y reprender, coger o atrapar de nuevo. La palabra maravilla viene de la palabra latina mirabilia, que significa cosas que se pueden admirar, del verbo mirari y bilis, que significa posibilidad. Mirabilia pasó primero como maravilla y luego a maravilla. Al español también pasó la palabra admirable o admiración, que viene del prefijo ad, que significa hacia o junto, y mirari, mirar, mirar muy de cerca, causando una sorpresa a la vista, o mirar con atención aquello que escapa a su entendimiento. De ahí la diferencia entre mirar y ver. También la palabra milagro viene de la raíz mirari. En su forma latina era miraculum, medio o instrumento que se mira. La palabra evolucionó de miraculum a miraclum, a miraglo y terminó siendo milagro en español. Aquello que se mira o admira, pues es digno de admirarse. Y además, si no lo miramos, ni siquiera sabríamos de su existencia, ¿no? El asombro suspende temporalmente la claridad mental, nos obnubila, es decir, es como si una nube se nos pusiera enfrente para turbarnos o cegarnos, o nos ofusca, es decir, se vuelve oscuro frente a nosotros. Es decir, hay una supresión temporal de la claridad mental. Por eso, el asombro causa temor, espanto, sorpresa, admiración ante una maravilla. El asombro también causa encanto, fascinación y entusiasmo. La palabra entusiasmo la vimos en el video pasado, sentirse lleno de Dios o de dioses por dentro. De la raíz teos también tenemos palabras como teófilo, que ama a Dios, y la palabra panteón, lugar donde se encuentran todos los dioses. El panteón es en realidad el conjunto de dioses de una religión. Posteriormente, se conoció como el lugar donde se inhuman los muertos, el cementerio, quizás por la cantidad de capillas y estatuas de dioses que se pusieron en él.
Es curioso el hecho de que la palabra cementerio signifique lugar para dormir, probablemente por el sueño eterno. La fascinación es un encantamiento, un hechizo. La palabra en latín es fascinum. El fascinum, en la antigua Roma, era un amuleto en forma de falo que la gente llevaba con frecuencia para protegerse del mal del ojo. Encantar significa gustar en gran medida, atraer o ganar la voluntad de alguien por dones naturales o someter a poderes mágicos. Originalmente, el encanto era un canto, o eran sonidos rítmicamente pronunciados que servían de hechizo. Los encantamientos se recitaban o cantaban. Como vemos, el asombro puede provocar innumerables emociones. Por eso, Descartes decía que era la primera de las emociones que nos preparaba para las demás. Por hoy han sido suficientes palabras para considerar. Espero que comprendan por qué de un tema guía terminamos hablando de palabras que no tienen que ver con el tema, pero que comparten raíces con las palabras iniciales. ¡Hasta pronto!